Apreciados amigas y amigos, bienvenidos a este su programa, Café Literario Verónica Ascensión. Un gratísimo placer, hoy un domingo de Semana Santa, tener con nosotros como invitado de honor a un excelente profesor universitario, un amigo, un hombre dedicado a las letras, a ser maestro permanente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, filósofo, escritor. Gracias, Fidel Biuni, por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a estar en este programa, Café Literario Verónica Ascensión. Gracias a ti, Verónica, por la amable invitación a venir a tu programa. Qué maravilla tenerte de nuevo, porque hace poco estuvimos juntos en la presentación de tu libro, tu último libro, que precisamente tenemos aquí, Ejercicio de Resistencia, del que vamos a hablar en breve. Fidel, me encanta que estés aquí porque ese mundo maravilloso que te envuelve, el mundo de ser un maestro universitario, por tu mano pasan miles de estudiantes cada año. Eso yo creo que para un maestro es un gratísimo placer y un gratísimo honor. Este programa está muy dedicado a los jóvenes, a las nuevas generaciones y las generaciones que tenemos ahora en las universidades, que muchas veces nos preguntan, pero bueno, nos critican, pero no nos dan herramientas. Entonces este programa es como algunas herramientas para que los jóvenes sepan todas estas figuras importantes que hay en el país. ¿Cómo tú te sientes como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Me siento como alguien que está ejerciendo lo que le gusta y por lo que siente verdadera pasión y vocación. A mí siempre me ha gustado enseñar. Soy maestro o mejor profesor, docente por vocación, no por conveniencia o por por obligación, sino por verdadera vocación. Y el magisterio es un apostolado. Es algo que por lo cual tienes que sentir un llamado, la vocación, esa palabra que no se utiliza mucho más que en estas festividades religiosas. La vocación, porque tiene una connotación religiosa, en mi caso tiene una connotación existencial. Es un llamado interno. A mí me gusta enseñar, siempre me ha gustado, y he encontrado en la docencia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ese espacio de libertad, de ejercicio, del pensamiento, de la crítica, de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda de la verdad en esta época tan difícil. He encontrado un camino para conectar con las generaciones más jóvenes y tratar de entablar con ellos un diálogo. No una relación de poder, sino una relación de intercambio comunicativo y para precisamente cultivar el conocimiento, el pensamiento, la cultura. Una necesidad, ¿no? Así es. Fidel, cuando hablamos de filosofía, hablamos del maestro de la filosofía, Sócrates. Sí. Al lado de tus estudiantes, ¿qué tú sientes? ¿Ellos les gusta lo que están escuchando? ¿Tú crees que algunos saldrán maestros también? Sí, sin duda, siempre salen, siempre hay pocos, algunos 2 o 3 que sí, que el mensaje de uno le llega o la labor que uno hace, ¿no? De algún modo tiene un efecto en ellos. No es la mayoría, hay estudiantes, muchos van por la nota. Yo me enfrento al principio a ese público, sé que vienen por la nota y yo les digo, si vienen por la nota les pongo un 70 y no tienen que volver. Pero no quieren un 70, quieren un 80. Digo, no, aquí no vienen por la nota, no se puede venir por la nota solamente, tiene que venir para aprender, ¿no? Esto es una oportunidad. Y además vamos a aprender mutuamente, porque la relación de enseñanza y aprendizaje es un camino de doble vía. Yo les digo, yo les enseño y ustedes aprenden, pero también ustedes me enseñan y yo aprendo con ustedes. Así es. Todo lo contrario de la simulación, que es la pedagogía contemporánea. Yo combato esto. Precisamente quiero establecer ese contacto con mis estudiantes para que ellos se sientan en confianza y sientan que vienen a mi clase no solamente para ganarse una nota, sino para aprender algo de la vida, no para llenar un requisito académico, tengo que pasar la materia de Múnich, del profesor Múnich, sino para, digamos, que se enamoren tener un una poco, experiencia sí. distinta. Sí, es ese enamoramiento
y evitar eso en lo que se ha convertido, lamentablemente, la educación superior en nuestros tiempos, que es un simulacro de pedagogía y una pedagogía del simulacro. Justamente lo que yo apunto en este libro reciente mío. Y me imagino que tú también conversas con ellos sobre la importancia de la filosofía en la vida. Sí, su aplicación. Sin duda. Hay una materia que yo he conservado. Ahora tengo menos carga docente porque tengo un puesto docente administrativo en la Facultad de Artes, en el vicedecanato, pero mantuve una materia que siempre me ha gustado enseñar, que es Introducción a la Filosofía, ¿no? Que en algunas universidades le han cambiado el nombre a pensamiento crítico, porque no quieren nombrarla como tal, abiertamente como filosofía, porque eso espanta a algunos orientados hacia la ciencia o la técnica. Y sí, yo trato de algún modo introducirlos en ese mundo de inquietud intelectual y espiritual que es el mundo de la filosofía, ¿no? Los grandes problemas cósmicos, pero también los grandes problemas interrogantes del ser humano a lo largo de su historia, desde los griegos hasta nuestros días. Claro, la esencia de la vida. Sí, la esencia, sí. Trato de hacerlo de una manera didáctica, pedagógica, no como una suma de citas, de fechas, de ideas que tienen que aprenderse o embotellarse, sino de una manera reflexiva e ideológica. Y los resultados son buenos. Sí, a veces son buenos, no siempre. No siempre. Hay una minoría que queda de algún modo entusiasmada. Se enamora, se impacta. Y recuerda los temas debatidos, porque los pongo a opinar los pongo a leer y a opinar, una manera de hacer más didáctica, más amena la clase. El profesor de hoy de cualquier área, se enfrenta a una necesidad fundamental. No se trata solo de transmitir el saber, sino de hacer ameno y ágil, digamos hasta divertido, entretenido, esa transmisión del saber. Sí. Porque si no, pues viene el aburrimiento, ¿no? El cansancio. Y la repetición de las mismas fórmulas. Yo los pongo a leer y luego a debatir, a reflexionar en torno a lo leído. Eso es que esa es la importancia, que sepan que hay toda una reflexión a través de lo que están aprendiendo, sí, que le va a servir de por vida. Sin duda les va a servir de por vida. Ortega y Gasset, el gran pensador español del siglo XX, decía que el maestro debe dudar de todo y enseñar al discípulo a dudar de todo, incluso de lo que él le enseña. De lo que le enseña. Sí. Bellísimo. Fidel, vamos a hacer una primera pausa y volvemos contigo para que nos hable un poquito tu apellido, Fidel Muni. ¿De dónde viene tu apellido? ¿Cuál es el origen de tu padre? ¿Y cómo fue esos primeros años en tu vida? Volvemos en breve. Sí. De nuevo, con nuestro invitado de honor, Fidel Muni, profesor universitario, catedrático universitario. Me encanta tener aquí un profesor de larga data, muchos años en la universidad, escritor, filósofo. Fidel, tu apellido, Fidel Muni, ¿de dónde es? ¿Cuál es el origen? Sí, te voy a decir que mi apellido es casi un dolor en mi vida. Y porque gran parte de ella he tenido que pasarla cuando lo doy, cuando comunico a alguien, deletreándolo. He tenido que deletrearlo, no solamente aquí, cuando estudiaba en Praga, el doctorado, y hablaba, ¿cómo se escribe? ¿No? Y aquí, ¿y usted de dónde es? ¿Y de dónde es ese apellido? ¿No? La pregunta de los estudiantes. Y supongo que eso le pasa a mis primos, claro, a mis hermanos. Siempre sucede con los apellidos. Sí, un apellido que nos lleva a mucha gente. Bueno, es de origen holandés, germano-holandés, alemán-holandés. No es exactamente como la ciudad alemana, Múnich, que en alemán es München, sino es de origen de los Países Bajos, ¿no? Del Reino de los Países Bajos. En antepasado, mi bisabuelo, Benito Múnich,
vino a República Dominicana procedente de Holanda y pasó por las Antillas holandesas, Curazao, y bueno, se estableció acá y casó con una mulata y tuvo 2 hijos. Mi abuelo Luis María, Muni Santana y José Adolfo, que es mi abuelo, el papá de mi padre Rafael Muni. Entonces, de ahí venimos, ¿no? El abuelo nació aquí, pero el bisabuelo, estoy hablando de la época de Lilis. Y, claro, claro. Bueno, era holandés. Y una parte de la familia quedó en Estados Unidos, en Nuevo Amsterdam, que es Nueva York, ¿no? Y otras, bueno, hay apellido Muni dispersos por Estados Unidos y por Europa. Sí. Y bueno, aquí es un apellido corto, como se dice, ¿no? Corto, sí. Mi otro apellido es Eusebio. Y ambos, los Muni y el Eusebio, proceden de San Pedro de Macorís. De Macorís, por supuesto. Tanto mi padre como mi madre. Sí, conozco mucho Eusebio y hasta en la familia. Sí, y la otra cosa, no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, o sea que estamos aquí. El nombre mío, bueno, yo firmo Fidel Muni. No pongo el apellido materno, que es Eusebio, pero tengo 3 nombres. Y los 3 nombres, imagínate, Fidel, Ernesto, Raúl. Ay, ay, ay. Mi padre me los puso conmigo. Mi padre era un entusiasta de la Revolución Cubana de Fidel Castro y también al mismo tiempo del movimiento 14 de junio. Y antitrujillista. ¿Te agarró ahí sí. 3 nombres? Y yo nazco en mayo del 62, la revolución triunfa en enero del 59, y él le decía a mi mamá, mi primer hijo se va a llamar Fidel. Y hasta el final de su vida mantuvo la admiración por Fidel Castro, y a veces discutíamos, porque yo disentía de algunas cosas. Sí, sí, sí. Mi padre, recuerdo cuando tenía 17 años, ingresé a la UAS a estudiar, y hacia el colegio universitario, me preguntó, ¿qué tú quieres estudiar? ¿Qué piensas estudiar? Yo le dije, filosofía, papá. Y me dijo, filosofía, pero eso aquí, eso en este país no deja, tú te vas a morir de hambre. Y mire, no me he muerto de hambre. No me he muerto de hambre. No. Sí, vivo de la enseñanza. Gracias a Dios, vivo de la docencia, sí. Sí, bueno, sí. Viviendo una vida sencilla. Sin riqueza, pero con cierta... De eso se trata. Dignidad y holgura, lo importante. Eso y modestia también. Eso es, qué bueno. Una vida con moderación. Que un escritor y profesor puede vivir de sus enseñanzas, sí. De sus libros. Sí, tú tienes tu espacio en la cátedra, en la universidad. Lo digo con mi gran amigo David Pérez. Él dice que la cátedra, la docencia es el espacio, es la utopía estética, filosófica y existencial de mi vida. Y es de nosotros realmente. No sé qué haría en este momento. Siempre me ha gustado enseñar y me he mantenido. Llegará el momento en que tendré que dejarla porque me jubilaré, pero creo que todavía... Todavía te quedan muchos años. Algo. Además, ahora tú sabes que ya tú te encuentras con unos personajes de 75, 80 años todavía haciendo vida pública y vida académica. Sí que la existencia es larga ahora. Sí, es larga, sí. Entonces todavía te pueden quedar 20 años. Unos años más y enseñando. Y además hay otras maneras. Me gusta escribir, escribo, publico en la prensa y escribo libros. El filósofo, el que estudia filosofía tiene camino tiene unos cuantos caminos en la vida. Si quiere dedicarse a ello. Pero el principal es la enseñanza. La enseñanza, sí, porque no se vive de la filosofía como tal, es decir, de escribir los libros. Tiene el camino de la enseñanza, tiene el camino de la investigación y el camino de la escritura y producción y publicación de libros. Y luego asesoría y otras cosas. Sí. Estoy hablando en el estricto marco del ejercicio por supuesto. Intelectual, el ejercicio por supuesto. Fíjate, y hablando de los libros, pusiste en circulación en Librería Cuesta hace unos días Ejercicio de Resistencia. Sí. Me encantó esa presentación, tuve el privilegio de acompañarte. Y fue tan agradable ver ese grupo de amigos que te acompañó y saber que tu libro ha sido uno de los libros más vendidos en Librería Cuesta en este pasado mes. Hablar de que se vendió mucho un libro de filosofía es como una alegría inmensa. Cuéntanos un poquito de tu libro y lo que tú persigues. Bueno, lo primero, Verónica, que te quiero agradecer aquí de nuevo, ya lo hice esa noche, tu apoyo como gestora cultural y literaria, tu apoyo en ese evento, que fuiste la
moderadora o la maestra de ceremonia, como se le dice. Y también le agradezco al profesor y escritor Odalis Pérez, compañero, genial. En la presentación. Sí. Al final me tocó decir unas palabras de agradecimiento, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando publicamos un libro que se pone a circular. El ejercicio de resistencia, que es mi quinto libro publicado, nace de una inquietud por dejar constancia, registro de mi experiencia de vida durante la pandemia. En ese momento que fue de confinamiento, de doméstico, de encierro, de aislamiento preventivo, que yo lo llevé con bastante disciplina, porque además me gusta la soledad y me gusta estar en mi casa, en el apartamento, me gusta eso, ¿no? Yo creo que la filosofía exige soledad creadora. Claro, por supuesto. Y no solamente la lectura, necesitas, para reflexionar, necesitas estar contigo mismo. Yo creo que la creación, para meditar sobre la vida y sobre el mundo. Todos los creadores necesitan esos espacios. Al mismo tiempo necesitas esa otra parte, que cuando trasciende la soledad y la comunicación, el diálogo, la solidaridad de los otros. Entonces, entre la soledad y el diálogo con los otros está la vida del filósofo, ¿no? Y bueno, en esos 2 años, pues me dediqué a dar clases virtuales, como todo el mundo, como mis compañeros, los demás colegas de la universidad. Pasamos a la virtualidad en la docencia, la virtualidad pedagógica. Y también me dediqué a escribir y a leer, ¿no? Y vi algunas películas del pasado que me cautivaban, leí, escuché música. Se aprovechó. Es decir, lo utilicé bastante. como experiencia estética, sí. Siempre lo traté de utilizar y no desesperarme por salir y tal, y cuidarme, porque había que cuidar la vida. Bueno, escribí y lo que escribía lo publicaba. Yo publico en el diario electrónico Acento desde el año 2016, desde enero, desde principio, ya tengo 6, 7 años publicando. Tengo una columna quincenal que se llama La Edad de la Razón. Bueno, con algún momento, sí, con cierta constancia la he mantenido con regularidad. Tuve unos meses fuera, pero ya volví, porque estaba en aprestos académicos y cosas. Pero bueno, y también publico ocasionalmente en el suplemento cultural Areito del matutino Hoy. Sí. Entonces, entre Acento y Areito están mis publicaciones. Y ahí está todo tu tiempo, entre la docencia, la docencia, y la escritura y la investigación. Sí. Se te va todo el tiempo. Compañeros me dicen, ¿y cómo sacas tiempo para leer y escribir? Pero es que es lo que me gusta. ¿Sí? Cuando tú haces lo que a ti te gusta, lo que te llena. Eso no es trabajo. Eso no es trabajo. Cuando se me ocurre algún pensamiento, que después puedo verlo como una tontería, pero en ese momento es una iluminación, ¿no? Así es. O un libro. Tu libro tiene ese volumen, sí, aforismos y fragmentos sobre arte, la vida, la sociedad y el entorno de hoy, escrito durante la pandemia, como tú dices. Sí, publicado. Me lo publiqué en Editora Búho, que es muy buena editora, en diciembre del año pasado. Sí, publica algunos de los mejores libros de Con Búho hago este país. Todos mis libros. Excelente. Y en un tiempo casi récord. Y lo pusimos a circular el 17 de febrero en la librería Cuesta, que es el santuario sí. Por suerte tenemos ese rincón, los eventos literarios en este país. Ese rincón. Que por suerte, sí, es fabuloso ese foro Pedro Mira, a mí me encanta. Sí. Y bueno, con la compañía de fue un acto casi íntimo, yo diría, social, pero también íntimo porque asistieron, como yo dije al final, mis amigos, conocidos, la gente que yo aprecio, ¿no? Claro. Familiares también, y ahí estaba la gente que uno quiere, como yo dije, ¿no? Así mismo. Dándole calor y cariño a uno, ¿no? En ese momento tan importante. Un gesto de solidaridad, sí. Así es. Fidel, vamos a hacer una segunda pausa y cuando retornemos, para que hablemos un poquito de esos cursos fabulosos que tú estás promoviendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con algunos profesores amigos, que es un grupo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va todo ese proyecto? Y también podríamos leer un par de aforismos. Y leer un par Tú de podrías leer, así mismo. Sí, claro. Volvemos en breve. Gracias. Sí. Retornamos con nuestro invitado de honor, el filósofo Fidel Miuni.
maravillada de esta conversación que trasciende un poco y más en esta semana de recogimiento espiritual. Fidel, hablar de estos términos de filosofía, de literatura, de tu vida como maestro, es algo que bastante agradable. Y lo dedico a todos los amigos que nos siguen en este programa Café Literario Verónica Ascensión, que hacemos especialmente para llevar temas agradables, temas para la familia y para los jóvenes. Nos encantaría escuchar que nos diga un poquito sobre unos cursos que veo que estás motivando un poquito en la universidad. ¿Son maestrías o...? Sí, en la Facultad de Artes, en este momento ocupo el vicedecanato. Durante el periodo 2022, por el periodo 2022-2026. Antes había dirigido la Escuela de Crítica e Historia del Arte, una de las 7 escuelas que constituyen nuestra facultad. Es la única facultad de artes que existe en el país, ¿no? Esa facultad. ¿Cuántos profesores buenos? Claro. Tenemos, junto con la docencia que todos ejercemos, tenemos también la gestión académica. Y en la gestión académica nos concentramos en la tarea de extensión, que es uno de los pilares de la educación superior, junto con la docencia, la investigación y la gestión administrativa también. Y estamos concentrados en los cursos de cuarto nivel, ¿no? La formación de cuarto nivel, quiero decir, los posgrados, ¿no? Entonces tenemos maestrías, estamos realizando maestrías y doctorados. Ahí se están planificando unas maestrías en artes visuales, que de hecho ya existe, y vienen en camino otras maestrías en gestión cultural, en gestión de las industrias culturales y creativas, sobre la cual ya se hizo un diplomado. Hay un doctorado con la Universidad de Miguel Hernández, española, la Universidad Miguel Hernández, un doctorado en marcha sobre creación e investigación artística, ¿no? Es decir, el concepto de investigar en arte, investigación artística. Y es importante para la profesionalización de nuestro cuerpo docente. Al mismo tiempo tenemos cursos extracurriculares, o sea, son aquellos cursos que no ameritan de un requisito académico. Usted puede hacer sin necesidad de tener un título. Exacto. Son los diplomados. Cursos cortos de 2 o 3 meses. Sí, de 3 meses, 12 semanas, 96 horas, los diplomados. Vamos a empezar con un diplomado en curaduría. Importante, la curaduría. Excelente. Un tema en el libro hablo un poco de la curaduría. Apasionante, pertinente, en boga y que concita cada vez más interés en la población joven. En la población joven, en el público de arte, entre los amantes del arte, la curaduría y la crítica de arte también. Luego vienen muchos cursos en artes escénicas, audiovisuales. Fidel, pueden llamar para información a la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahí aparece todo. A la facultad, la dirección de posgrado, investigación y posgrado. Perfecto. O a la dirección de unidad continua también. Yo me pongo también a la orden para la difusión de todo ese programa. Fidel, vamos porque tú sabes que en la televisión el tiempo es corto. Sí. Y me encantaría que tú leas algunos aforismos de los que aparecen ahí en tu libro. Sí, cómo no. Antes quería decirte sobre el título, que no hablábamos. El título es equívoco porque ejercicio de resistencia. Pues yo lo hice a propósito, elegí... tú sabes que el título es la cara de la personalidad, es como el carnet de identidad de un libro, junto con la portada, aparte del contenido que debe ser bueno. Entonces el título, quería un título que llamara la atención y a la vez como que equivocara, despistara un poco al lector o al visitante. Entonces, encontré ejercicio de resistencia, que es un concepto que ya existía en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos, los Juegos Panatenaicos, pero no en el sentido de ejercicio físico. No hablo del lenguaje físico, deportivo, no hablo de aeróbicos, no es un libro de autoayuda, no es un libro de crecimiento espiritual y superación, en los que no creo. Yo creo en la literatura. Pero es la resistencia que tú hiciste en pandemia. Por supuesto, es la resistencia mental espiritual, existencial, intelectual. Para seguir viviendo. Sí, frente a todo, ¿no? Para seguir viviendo, frente al sistema de opresión, frente a la enajenación que nos envuelve, frente a los antivalores, frente a todo aquello que niega la vida. Sí. Dice, hay que resistir, ¿no? Y una manera de resistir es... A mí me encantó el título. El ejercicio mental, sí. Entonces, utilicé el concepto que tradicionalmente se entiende en sentido físico o deportivo y le di
otro sentido figurado. La portada, debo mencionarlo también, es una idea de un gran amigo, un artista gráfico que vive en Nueva York, artista dominicano de la diáspora, Alex Guerrero. Alexis es un amigo mío de los años de Praga. Y bueno, tenemos ahí, pues nada, con el muñequito y el stencil y el título oblicuo como... Sí, todo una... inclinado. Y bueno, chorreante también la contraportada. Sí. Es un libro pequeño, quiero decir, de fácil lectura, de apenas 117 páginas. Sí, se lee, ese libro se lee en un día. Porque la idea mía es escribir y publicar un libro que se pueda leer en cualquier lugar. Claro. Es decir, en el metro, tú lo abres. Te lo llevas en el avión. Como yo veía en Praga en mis años de estudiante, la gente leyendo en el metro, leyendo en el autobús, leyendo en el tranvía. Una experiencia que yo no había visto en la vida. Sí. Cuando llegué en el año 87 a hacer mi doctorado, la gente que leía, la gente que los jueves hacía las filas en las librerías para esperar el nuevo libro y todo esto. Bueno, un libro que permite esa movilidad, es la idea. Una maravilla. Me pides otras disonancias. Cuando se es enseñante, e incluso si no se lo es, no hay que meter ideas raras en la cabeza de los jóvenes, salvo esta sola, la de aprender a pensar con cabeza propia. No es justo echarle la culpa de todo lo malo a nuestra época y hablar de ella como la peor de todas, como tampoco lo es celebrarla como la más maravillosa de cuantas ha habido solo porque es la nuestra. Sin embargo, cuesta hallar otra época tan dada a la complacencia con la mediocridad como esta. Pienses en esto de hacer creer, de convencer a todo el mundo de que está de moda ser estúpido y vulgar, chabacano e inculto. Eso de no leer, de no estudiar, de no pensar. La celebración casi unánime de la estupidez, de la vulgaridad y la chabacanería, de la incultura, llega al colmo del culto. Y en lugar de provocar vergüenza, como antes, ahora provoca orgullo. Excelente. Vamos a leer otro. Te da tiempo para leer otro. Sí. Nos vamos a robar un minuto. Bueno. Las escuelas y las universidades han renunciado hoy a toda vocación de enseñar, de transmitir y producir saber. Y ni qué decir de pensar críticamente. Se han convertido en inútiles y obsoletas instituciones del saber, en maquinarias burocráticas, en meras extensiones de la política y los negocios. Las academias parecen hoy empresas o partidos políticos. Ya no enseñan, solo simulan enseñar. La enseñanza universitaria hoy, simulacro de pedagogía, pedagogía del simulacro. Gracias, Fidel. Gracias. Excelente tu lectura. Sí, por supuesto. Crisis de la enseñanza universitaria, porque tu programa es para jóvenes. Claro. Crisis de la enseñanza universitaria. Farsa de pedagogos, teatro de falsos enseñantes, de inútiles facilitadores, de nuevos simuladores sin vocación ni formación, de docentes que ni son decentes ni son discentes. Puro simulacro de pedagogía. Fallido proceso de enseñanza-aprendizaje en el que ni se enseña ni se aprende. La educación superior toca fondo. Salida obligada de la crisis, desaprender. Muchísimas gracias, excelente. Fidel, yo creo que te debo otro programa para poder leer un poquito más, para conversar un poquito más sobre el estudiantado. Me interesa mucho ese tema de cómo se sienten los estudiantes con ustedes, con el grupo de maestros en esa Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los estudiantes son nuestro insumo. A veces uno se pone guapo con ellos porque no quieren estudiar, porque no quieren leer, no quieren hacer la tarea, quieren la nota fácil. Pero es que vienen de atrás de un sistema fallido. Con un problema fallido. Tienen problemas, y en esto soy flexible, vienen con problemas de todo tipo. Y el profesor tiene que ser alguien más que un facilitador, no me gusta el término. Tiene que ser un compañero, tiene que ser un amigo. Tolerante. Y sobre todo, lo que hacen algunos dirigentes de equipos deportivos, un motivador. Motivador, claro, claro. Porque sabemos que estamos en tiempo, es nadando contra la corriente. La corriente va rápido y va en la dirección contraria. Entonces el estudiante
tiene que verte como un aliado, no como un enemigo. Así es, así es. Fidel, gracias por aceptar la invitación. Gracias Te atenderemos de nuevo por acá en este programa. Es una promesa para seguir conversando y enviando mensajes positivos para el estudiantado dominicano y, por supuesto, para todos los amigos y amigas que te siguen. Tú eres un escritor, una figura conocida, un escritor apreciado en el país y para mí ha sido un gratísimo honor tenerte hoy con nosotros. Esperamos que todos nuestros amigos, seguidores de este programa Café Literario, te puedan escuchar este domingo a las 11 de la mañana por Hey Televisión, Canal 56, con repetición a las 9 de la noche. Los esperamos.